El gobierno de Perú calcula en más de 11.000 las hectáreas de bosque amazónico que han sido deforestadas debido a la minería ilegal en la zona de Tambopata, en Madre de Dios. Desde el aire, la devastación es evidente y sobrecogedora. La gran cantidad de mineros ilegales en la Amazonía dio origen a La Pampa, una especie de pueblo sin ley en donde durante años, según las autoridades, se cometieron delitos como explotación laboral y sexual infantil, trata de personas, narcotráfico y evasión de impuestos. El 19 de febrero, un contingente de más de 1.200 policías y 300 efectivos militares, apoyados por 70 funcionarios del Ministerio Público, tomó este campamento minero ilegal para restablecer el orden. Era el inicio de la Operación Mercurio 2019, que entró este martes en etapa de consolidación con la instalación de bases de operaciones conjuntas de las fuerzas militares y policiales. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, llegó a la zona para supervisar la operación. Según el ministro de Defensa de Perú, son dos los objetivos: erradicar la minería ilegal e impedir que quienes la ejerzan regresen al lugar. Exhortamos a las personas que han estado ligadas a la minería ilegal que no traten de regresar, porque serán detenidos. Aquí las patrullas estarán conformadas por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Para la ministra del Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, la recuperación de la zona debe ser abordada de manera integral. Parte de ello implica recuperar todo esto que significa el tema de un área degradada por la actividad minera ilegal, pero también lo que estamos tratando de hacer es desarrollar las otras actividades productivas en las otras zonas de Madre de Dios. En el marco de este operativo, el gobierno decretó el estado de emergencia para 4 distritos de la provincia de Tambopata, en Madre de Dios, afectados por las actividades de la minería ilegal. Queda por delante un largo camino para la recuperación de la zona deforestada. Para CNN, Andy Ortiz, Lima. Una declaratoria de emergencia decretada por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en algunas zonas de ese país. Establecemos a esta hora contacto en directo vía Skype con Alicia Abanto. Ella es adjunta para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo en Perú. Alicia, buenas noches, bienvenida a Cable Noticias. Buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Alicia. Inicialmente, ¿qué significa declaratoria de emergencia en esta zona de Perú? Bueno, La Pampa, que es el lugar donde se han realizado estas intervenciones que se han visto en las imágenes, es la zona más afectada del Perú por el flagelo de la minería ilegal, y precisamente por ello la Defensoría del Pueblo en el año 2017 le pidió al Poder Ejecutivo que se estableciera una estrategia integral, y además pedimos que se declare en emergencia la zona de La Pampa para que se pueda tomar el control. 2 años después, el gobierno peruano, recogiendo en verdad las demandas también de otros actores que han estado denunciando la gravedad de este problema, y también en cumplimiento de la recomendación de la Defensoría del Pueblo, está interviniendo ahora con esta mega operación denominada Mercurio 2019, que, si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo observa con mucha expectativa los efectos que pueda tener este operativo, también es cierto de que se va a necesitar una intervención integral, porque este es un flagelo que está sostenido por mafias que tienen un control muy amplio de la zona, y donde ciertamente, aunque en estos días varios mineros han sido desalojados de esa zona, muchos de ellos están yendo a pernoctar y a seguir trabajando en otras zonas de la selva, y por tanto la intervención del gobierno tiene que ser sostenida en La Pampa, pero también habrá que intervenir en otras zonas aledañas donde estos mineros están yendo a depredar, es decir, se están moviendo de una zona pero para ir a depredar otras zonas de Madre de Dios o de las regiones aledañas como son Cusco. Alicia, para que nos hagamos una idea de pronto de la magnitud de lo que está ocurriendo ahí en esta zona limítrofe, por cierto, entre Perú y Bolivia y Perú y Brasil, ¿qué cifras maneja justamente la Defensoría del Pueblo frente a cuántas hectáreas pueden haberse visto afectadas en los últimos años, y también cuántas personas se encontraban ahí aproximadamente desarrollando labores ilícitas de esta minería? Bueno, para
Para hablar de Madre de Dios, yo creo que en principio hay que situar también la magnitud de la minería ilegal en el Perú. Cuando la Defensoría del Pueblo hizo un informe hace 5 años, evidenciamos que se ubicaba la minería ilegal en todas las regiones del Perú. En las 25 regiones se ubicaban diversos tipos de minería. Y la minería ilegal de oro en los ríos, que es la aluvial, que es la más contaminante por el hecho de que toneladas de mercurio se van hacia los ríos y las fuentes de agua, contaminando el ambiente y afectando la salud de las personas. Este tipo de minería, el lugar más grave era la región Madre de Dios, es la región Madre de Dios donde está La Pampa. Cuando se hizo hace 5 años también se empezaron a hacer una contabilidad de cuántas personas estaban involucradas en estas actividades. Y aproximadamente 100.000 personas estaban involucradas directamente con la actividad minera ilegal. Entonces estamos hablando a nivel nacional de un número muy importante de población que se dedica directamente a las operaciones de minería ilegal. En Claro. Madre de Dios no existe en este momento un censo específico para saber y determinar cuántos mineros ilegales hay actualmente en la región, pero lo que sí le podemos afirmar es que estamos hablando de cientos de miles de personas y por tanto un operativo de la magnitud que ha iniciado ahora el gobierno va a requerir más de 6 meses de permanencia en la zona. Actualmente se ha anunciado 6 meses, pero por la cantidad de personas, porque estamos hablando de miles de personas que se desplazan en verdad por distintos sitios de la selva, Sí. va a requerir mucha más inversión del gobierno en este tipo de operativos. Alicia, y a eso va mi Porque- siguiente pregunta, va relacionada con ese tema. Justamente, ¿qué tendría que pasar? ¿Ustedes han detectado que la intervención militar es la solución para acabar con la minería ilegal, o el gobierno tiene que llegar con otro tipo de intervenciones y soluciones? Porque creemos y entendemos que mucha de la gente que se dedica a esta actividad ilegal lo hace para sobrevivir. Efectivamente, se requieren al menos atacar, creo que 3 frentes muy importantes. Primero, que se tiene que hacer investigaciones y una persecución al delito del comercio de oro ilegal, porque hay toda una ruta internacional de comercio de oro ilegal, que ese comercio es el que financia finalmente en las zonas como La Pampa el hecho de que haya capacidad económica, ¿no?, para tener toda esa maquinaria. Además, la capacidad de recuperación de estas mafias es muy rápida, dado que toda la ruta de comercio internacional del oro ilegal es una ruta que ha sido poco atacada por los estados. Y aquí el gobierno peruano no puede trabajar solo, tiene que trabajar con otros países de la región que también están gravemente afectados, como es Colombia, porque Colombia también, la minería ilegal creció de manera gravísima, al igual que Perú, y por tanto en el nivel externo tiene que haber persecución de las mafias que compran el oro ilegal. A nivel interno es importante, desde luego, que se hagan más mega operativos de control del territorio, como se ha iniciado en estos días por parte del gobierno peruano. Pero Así además es. de ello, además de tomar control territorial, también se tiene que hacer control de las vías y de los insumos. En las carreteras tiene que haber mayor control del transporte de insumos y el transporte de maquinarias que usan los mineros ilegales. Tiene que haber control de los combustibles, control del mercurio, del cianuro, de las maquinarias y también de las personas, porque en lugares como La Pampa, por ejemplo, en esta semana se han rescatado 51 víctimas de trata, se han detenido 80 personas y se han incautado bienes hasta por 53 millones, según el reporte del gobierno. Entonces, Claro. sí se requiere por ejemplo, en el Perú se establecieron legalmente rutas de control para los insumos, pero en la práctica este control en las carreteras, ¿no?, las estaciones de control han sido débiles. Se requiere fortalecer mucho los operativos de control y de monitoreo de todos los insumos, el combustible y las maquinarias que van a las zonas donde se realiza la minería ilegal. Así es, Alicia. Tú lo mencionabas, un fenómeno que ocurre en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Brasil.
y que pues está afectando gravemente, además porque está deforestando la selva amazónica, miles y miles de hectáreas que han sido taladas para esta actividad, y por supuesto esta actividad permite que se desarrollen allí otro tipo de actividades delincuenciales que están relacionadas con la minería ilegal. Finalmente te quiero preguntar, Alicia, ¿cuál es la posición en este momento de la Defensoría del Medio Ambiente, de la Defensoría del Pueblo ahí en Perú, frente a lo que está ocurriendo? ¿Qué petición le hacen ustedes directamente al presidente? Bueno, la Defensoría del Pueblo ha hecho varias peticiones al gobierno. Algunas de ellas están en vías de implementación, pero se requiere un esfuerzo y además se requiere que la lucha contra la minería ilegal sea realmente una prioridad. Durante los 3 últimos años ha habido una disminución en la intensidad y recién el gobierno está recuperando más bien la fuerza de su intervención a través de este reciente operativo. Y como Defensoría del Pueblo tenemos la expectativa de que, en primer lugar, se siga implementando de manera integral este tipo de intervenciones de control del territorio. Segundo, que se pueda establecer en verdad una persecución también de las mafias asociadas a la comercialización del oro ilegal. Y tercero, también se pueda trabajar programas integrales de protección para los pueblos indígenas, porque en las zonas afectadas por la contaminación y la degradación, por ejemplo, los principales afectados en materia de salud han sido una serie de pueblos indígenas, porque ellos son los que consumen los recursos hidrobiológicos que están en esos ríos contaminados. En los análisis que se han hecho por parte de entidades nacionales e internacionales, por ejemplo, la medición de presencia de mercurio en los organismos es muy alta en personas de los pueblos indígenas y sobre todo afecta a mujeres embarazadas, niños, adultos mayores. La protección para los pueblos indígenas también tiene que ser una tarea importante en la intervención del gobierno frente a este flagelo que es la minería ilegal. Pues, pero Alicia, finalmente también debemos resaltar que se necesita una intervención con apoyo internacional, porque este es un problema, digamos, no es un problema local del Perú, es un problema que requiere una intervención y una acción de la comunidad internacional. Pues Alicia, muchas gracias por esta comunicación en directo desde Perú. Un abrazo y que tengas una buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Ahí estaba Alicia Abanto, adjunta para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de Perú. Nos ha ayudado a entender sobre la dimensión de la problemática que vive el vecino país por la minería ilegal. Ha dicho que el pueblo de La Pampa es la zona más afectada por la minería y que ya en 2017 ese organismo había pedido la declaratoria de emergencia y solo hasta ahora se empieza a dar. Que también por lo menos 100.000 personas estaban dedicadas en ese momento a esta actividad minera ilegal. Ella ha dicho que hay que atacar en varios frentes, no solamente en la parte militar y represiva, sino también con actividades que permitan pues tener alternativas a la gente que se dedica a esta actividad ilegal. Seguimos.